Buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos a la lección número 9 de nuestro curso de la consejería, hablando del uso correcto de la mayordomía. Es un tema muy importante para tratarlo, puesto que ustedes en sus grupos sembradores, en sus iglesias, pues con el tema de las ofrendas, tenemos un propósito claro, el por qué recoger las ofrendas, para qué hacerlo. Y muchas personas no entienden esto. Lastimosamente, algunos no dan ofrendas porque han pasado por momentos difíciles con otras congregaciones donde han abusado de ellos en cuanto a sus ofrendas, a sus diezmos y todas esas cosas que se pueden ver. Otros nunca han entendido el punto de las ofrendas y por eso podemos ver que a veces hay egoísmo y ustedes se van a enfrentar a todas estas cosas, pero lo más importante es que podamos enfrentarlo y enseñar de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a iniciar esta noche con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Santo, esta noche reconocemos nuestro pecado, reconocemos que sin ti nada somos y por esto damos gracias por el techo, la comida, el vestido, por darnos siempre un lugar donde estar escuchando de tu palabra. Esa palabra que muestra nuestro pecado, esa palabra que muestra la necesidad del Salvador. Y te damos gracias por el Espíritu Santo que nos guía, nos fortalece y cada día nos da crecimiento. Oramos por los hermanos que vienen en camino a conectarse, que seas tú guiándolos, igualmente bendícenos en esta clase, que podamos seguir creciendo en la fe. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar entrada de nuevo al Esther, a Zoilo y iniciamos. Buenas noches, Zoilo. Buenas noches de nuevo, Lester. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, pastor. Gloria a Dios acá compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones. Zoilo, buenas noches. Buenas noches, hermano pastor, que Dios lo bendiga y bendiciones para todos mis hermanos. Estamos listos. Está medio flojo el internet. Diosnel. Buenas noches, pastor Henry, ¿cómo está? Salud y bendiciones desde Paraguay. Y también para todos mis hermanos que ya están entrando en las clases y a los que todavía no entran. Y ya estoy listo, pastor, para las clases. Muy bien. Entonces vamos a la primera pregunta de casuística que tenemos en esta noche. Y aquí tenemos 4 pasajes bíblicos. Tenemos Mateo, capítulo 17, versículos 24 al 27. Tenemos 1 Corintios 16, 1, 2, Hechos 7, 47 y Efesios 2, capítulo 2, versículos del 20 al 22. La pregunta es, al leer y analizar estos 4 pasajes, podemos encontrar y explicar una analogía. Y recuerden que cuando hablamos de analogía es como una especie de comparación que tiene casi o el mismo significado. ¿Quién desea leer Mateo 17, 24 al 27? ¿Permite? Claro Creo que lo tengo sí. aquí. Dale. Ok. Ok, lo tengo aquí en la chuleta. Pues. Voy a bajar. Ok, Mateo 17, 24, 27. ¿Me escucha, pastor? Lo escuchamos. Aló. Lo escuchamos. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí.
Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Amén. Muy bien. Encontramos aquí que en todos los viajes que hizo Jesús con los apóstoles, con sus discípulos, llegaron a Capernaum y Pedro era de este lugar. Y en el templo siempre se pedía un impuesto. ¿Para qué se pedía ese impuesto? Para el mantenimiento de ese templo. Y ese impuesto era anual. Cuando hablamos de las 2 dracmas, son 2 días de salario y el estatero son las cuatro dracmas. Y aquí por eso Jesús dice, pues délo por usted y por mí. Y vemos aquí la sustitución a Jesús como nuestro sustituto. Pero el punto que nos interesa ver de Mateo y buscando esa analogía es que esas autoridades judías en los días de Jesús exigían ese tributo que era anual, ¿cierto? ¿Y para qué? Para el mantenimiento del templo y sobre todo pensando en el templo de Jerusalén. Entonces, todas las lugares donde habían sinagogas, todos los lugares donde había presencia de judíos, pues recogían esos dracmas, esos impuestos para poder mandarlos a Jerusalén y así poder tener mantenimiento del templo. Pero la palabra clave que estamos buscando es esta, ¿cierto? Hablando del templo. Cómo ellos están recogiendo este dinero para el mantenimiento del mismo. ¿Qué aprendemos en 1 Corintios 16, 1 y 2? ¿Quién desea leerlo? Amén. Yo puedo leerlo, pastor. ¿Puedo Sí. leerlo, pastor? Sí, va a leerlo Amén, sí. Benjamín y luego puedes leer, Eduardo, Hechos 7:47, puedes ir buscándolo. Bien, y Benjamín, 1 Corintios 16, Amén. 1. Gracias. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galicia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Muy bien, entonces aquí vemos cómo Pablo está pidiendo una ofrenda para los santos, ¿cierto? Y cuando hablamos de los santos, recuerden que son creyentes, como usted y como yo. Entonces, esta colecta que pide Pablo, que es lo que estamos estudiando, no es para un templo tal como se lo pidieron a Pedro en el texto de San Mateo. Aquí habemos o nos damos cuenta de que tiene un propósito, es para personas que tienen una necesidad, pero esas personas, Pablo los llama como los santos, está hablando de creyentes. Eduardo, Hechos 4:47, ¿qué dice? Pastor, 4, 7, 47. Perdón, Veo Hechos escrito 7:47, sí, discúlpeme. Hechos 7:47. Mas Salomón le edificó casa. Eso es todo lo que está en 7:47. Muy bien. Y aquí, pues, en la defensa de Esteban, pues él estaba mostrando esa comparación, ¿cierto? Pero luego el versículo 48, ¿puedes leerlo también, por favor? Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Muy bien. Entonces, aquí Salomón construyó casa a Dios, sabemos que es el templo de Jerusalén,
es la idea de este templo, el cual pedían las dracmas para mantener. Y ahora, ¿qué nos dice aquí Esteban? Que estas palabras las dijo él antes de morir. Como Dios no habita en templo hecho de qué? De mano, como si fuera de mármol, de joyas preciosas y grandes piedras labradas. Entonces, aquí estamos entendiendo cuando Pablo pide la ofrenda para los santos. Luego preguntamos, bueno, ¿quiénes son los santos? Y leemos acá en Hechos de que el Altísimo no habita en un templo hecho de manos. Pues aprendemos lo que nos dice Efesios 2:20 y 22. Efesios capítulo 2, versículos 20 y 22. 20 al 22. ¿Puedo? Dale. Padre, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Muy bien, entonces en este pasaje vemos cómo nosotros somos piedras vivas y cuando dice de que somos un templo santo en el Señor, pues claramente pues recordamos que el templo del Espíritu Santo somos nosotros. ¿Dónde vive Dios? Vive en nosotros, dentro de nosotros. Y es aquí donde encontramos esta analogía. Cómo la palabra templo es muy importante entenderlo, y sobre todo cuando estamos hablando de este tema de las ofrendas. ¿Por qué? Porque cuando vemos en el Antiguo Testamento, y aún aquí en los días de Jesús, vemos la prioridad del templo, de un lugar, la prioridad de un espacio. Pero toda esa parte del templo estaba señalando a otro templo, el templo espiritual. ¿Y quién es ese otro templo espiritual? Somos nosotros. Entonces, cuando estamos pensando en el tema de las ofrendas y teniendo analogía a estos 4 pasajes, pues pensamos de que estas ofrendas tienen un propósito, como lo vamos a ver más adelante. Y ese propósito va para el templo de Dios. ¿Y quién o qué es el templo de Dios? Somos todos los creyentes. Por eso cuando hablamos de las ofrendas siempre hay que enfatizarlo en lo espiritual, hay que verlo de manera espiritual. Muchos problemas en las iglesias, muchos problemas tal vez en los grupos sembradores que ustedes van a vivir es por el tema de las ofrendas. ¿Por qué? Porque muchas personas no tienen la madurez espiritual, lastimosamente, en esto y vuelven las ofrendas como dinero de bolsillo, es decir, usan las ofrendas a título personal para ellos mismos, para ayudar a pagar sus deudas o otras cosas que pueden hacer. Pero realmente las ofrendas, otra vez, es para el cuidado del templo. ¿Cuál templo? Espiritual, esa es la prioridad, ¿cierto? El que somos nosotros. También a veces hay falta de madurez en usar las ofrendas cuando no tenemos un plan, no hay un plan con ellas. Es decir, recogemos y no invertimos en lo que hay que invertir, sino que vamos creciendo y a la final no hay un propósito por el cual cogen las ofrendas. Y es donde en las iglesias se dejan de hacer actividades porque siempre aquellos que administran la tesorería siempre van a decir, no hay dinero, no tengo dinero, no hay esto, pero cuando usted se va a dar de cuenta, tienen dinero. Y esto pasa porque no entienden mucho para qué es el tema de las ofrendas. Entonces, esta primera pregunta está enfatizado a esto, de que cuando alguien tenga dudas con las ofrendas o vamos a hablar en nuestro grupo sembrador o en la iglesia de las ofrendas, hay que hablarlo de manera espiritual. Y recuerden, eso muestra una vez más un propósito de que las ofrendas es para cuidar el templo. ¿Y cuál templo? Pues la prioridad somos los creyentes. Eduardo.
Pastor, creo que este es el momento de abordar algo importante que he visto en las iglesias evangélicas y reformadas. El anterior que estaba el pastor definitivamente manejaba la economía total de la iglesia. Culto dado, diezmo cobrado. O sea, cualquier evento era. Y me enteré que la administración siempre era para personal, para pagar. Obviamente pagaba el alquiler de la iglesia, eso no cabe duda, a mí me consta. Pero definitivamente utilizaba todo ese dinero para pagar la escuela de sus hijos, el mantenimiento del médico de su esposa, para sus gastos personales de transporte. Obviamente que no desechaba el dinero en cosas lujosas, ¿no? Pero definitivamente utilizaba exclusivamente para el gasto del alquiler del local de la iglesia y lo demás, el otro 50% para la utilización personal del pastor. Entonces, en ese contexto, vemos que está muy fuera, ¿no? O sea, y quería que un poquito nos explicitase en qué circunstancias usamos para el templo, o sea, espiritual, porque entiendo templo espiritual, nosotros somos templo del Espíritu Santo, nosotros cristianos, ¿no? Obviamente los santos, según el apóstol Pablo, pero ¿cuáles son las limitaciones, así, perdónenme que sea tan incisivo en esto, administrativas, económicas, en que uno pueda disponer de esos fondos para dar a una persona que realmente necesite o en qué condiciones, y que no estamos dando malversación y mala utilización de esos fondos de la iglesia, pastor, por favor? Claro que sí. Gracias por la pregunta. Nosotros manejamos un sistema que se llama el congregacional. ¿Y qué es el congregacional? Donde las decisiones no lo toma una persona, en este caso el pastor. Por eso nosotros cuando estamos, que el grupo sembrador va creciendo y que ya vamos camino a hacer una congregación, es muy importante aprender a delegar esas funciones a otras personas. Y también es muy importante, siempre que se van a tomar decisiones sobre las ofrendas, que sean entre varios, ¿cierto? Que sea entre varios los que estén de acuerdo qué es lo que se va a hacer, porque ahí es donde son los problemas. Cuando a título personal yo cojo la ofrenda, yo la gasto a título personal y muchas personas nunca eligieron que se gastara para eso. Recordemos que las ofrendas no son nuestras. Si ese grupo, el cual nos reunimos, decide que van a dar un porcentaje de ofrenda a usted como sembrador o a usted como pastor, bien, pero que no sea una autodecisión suya, porque el pastor está para cuidar el templo también, para cuidar las almas, para cuidar los hermanos. Y cuando nosotros queremos que alguien reciba una ofrenda, es porque queremos que dedique un buen tiempo a preparar una buena clase, a preparar un buen sermón, a hacer visitas, a visitar los enfermos, a visitar los que están faltando a la iglesia y todo eso. Y ustedes saben que todo eso se necesita tiempo. Entonces, siempre lo mejor es esas decisiones, hacer un grupo, ustedes ni yo tomar las decisiones en cuanto a eso, porque eso trae problemas y todo está enfatizado en qué necesidades tenemos. Y por eso hay que entrenar a los santos. ¿Y cómo los entrenamos? Es la clase que estamos recibiendo. Más adelante vamos a hablar un poco más de este tema. Benjamín. Gracias, hermano Henry. Bueno, interesante pregunta del hermano Eduardo. Eduardo, quiero complementarla con lo siguiente. En el evento de que haya una ofrenda, pero queremos que este dinero crezca de una manera más rápida, evidentemente es sobre la predicación. Pero se podría aplicar, por ejemplo, un evento social, digamos, preparar un platillo y venderlo con actividades, digámoslo así, y lógicamente va a tener un interés y va a crecer. ¿Podría ser una manera o es única exclusivamente predicando sobre la misma ofrenda? Todo depende, porque muchas personas hacen esos eventos porque encontramos que en la iglesia la gente no da ofrendas y pudiendo dar ofrendas no lo hacen. Entonces tienen que hacer esos eventos para poder
recolectar las ofrendas. Y eso está malo, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que quiere Dios? Que en verdad todos demos la ofrenda. Y ya sabemos que no es una cantidad. Uno sí puede hacer eventos, pero siempre y cuando uno sepa que todos estamos dando la ofrenda y se está recogiendo el dinero para un propósito claro, ¿cierto? Un propósito claro. Entonces hay que saber por qué se va a hacer el evento y si se hace porque la gente no está dando ofrendas, cuidado, ahí estamos cometiendo un pecado. ¿Bien? Luis. Ok, sí. Una de las causas es que el creyente o el miembro de la iglesia no da las ofrendas porque piensa que la persona que lo administra no lo está haciendo bien, correctamente. Hay que también, nosotros que estamos aprendiendo a ser, para ser buenos consejeros, deberíamos también aprender a escoger quiénes son las personas adecuadas eh, para trabajar, hacer esta actividad. Porque en una iglesia X, no lo voy a comentar, no voy a decir nombre, esta señora hacía lo que quería con el dinero. Y me imagino que muchas veces lo habrá tomado para interés propio también. No sé. Y por eso que muchas personas dejaron de dar ofrendas, bajaron las cifras, eh, tenían que colocar papeles, avisos, y recordar que la ofrenda era una obligación espiritual que lo mandaba Dios, no hacía el diezmo. El diezmo no es obligatorio, más si de corazón lo quieres hacer, también es aceptable. Y eso es lo que yo quería aportar, pastor. Las personas que no están de verdad capacitadas espiritualmente, seriamente, responsablemente para este tipo de actividad. Amén. Y finalmente también que las personas que escojamos para esto entiendan la visión de la iglesia, o sea, ¿qué hace la iglesia? ¿Para qué son estas ofrendas? Porque si no entienden la misión de la iglesia, va a ser muy difícil. Van a hacer de las ofrendas un negocio y esa no es la idea. La pregunta 2, vamos a leer 1 Corintios 13:3 y Mateo 6:2-3. ¿Y cómo podemos usar esto hablando de las ofrendas? Tengo aquí los dos pasajes. ¿Quién desea leer 1 Corintios 13:3? Sergio. Puedo leer, pastor. Muy bien, Sergio. Y luego Eduardo lees Mateo 6:2-3. Sergio. Gracias. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor de nada me sirve. Eduardo, Mateo 6:2-3. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Entonces, en la pregunta anterior aprendimos que cuando hablamos de las ofrendas hay que enfocarnos en lo espiritual. Porque otra vez, el propósito de las ofrendas es para el cuidado espiritual del templo. ¿Cuál templo? La prioridad somos nosotros, ¿verdad? Y en unos minutos vamos a ver ejemplos sobre eso. Y lo segundo es que ustedes y yo necesitamos cuidarnos de aquellos que, y aún nosotros, cuando demos una ofrenda, pues preguntemos cómo la estamos dando. Si la estamos dando por obligación, Dios no quiere que demos ofrendas por obligación. Si estamos dando ofrendas por interés, Dios no quiere que demos ofrenda por interés. ¿Y cuál sería el caso? De que, yo doy la ofrenda porque con esta ofrenda le están ayudando a mi amigo. No, hay un interés. Por eso, aquí vemos dos ejemplos de ayudar a alguien, en el caso de los pobres, o dar a las personas necesitadas las limosnas, diciéndole a la mano derecha que mire a la izquierda, yo di la ofrenda. Cuidado con eso, cuidado
con los favoritismos, porque uno se va dando cuenta de pronto quién apoya económicamente la iglesia, por muchos motivos pueden apoyarlo, y uno le da preferencias a esas personas. Recuerde la carta de Santiago, cómo esas personas no las exhortan, o en los Corintios también vimos esto con la Santa Cena, que los ricos pasaban primero a tomar la Santa Cena y se embriagaban y se llenaban. Entonces nosotros necesitamos siempre enseñar a las personas que cuando damos una ofrenda es con el corazón, no es para tocar campanas. Yo conocí un pastor y él cuando, pues lamentablemente fue de mi congregación, y él cuando estaba y daba la ofrenda, él se metía la mano al bolsillo y sacaba un fajo así grande de billete y lo ponía. Y luego en las reuniones a veces había temas muy difíciles y cuando habían problemas con él, la gente decía, no, es que el pastor sostiene el 70% de la iglesia. Pues a él no le podían decir nada porque él hacía eso. Pero luego nos dimos cuenta que esa ofrenda que él daba ni siquiera era de él. Era otras personas que daban esa ofrenda y lo usaban de mediador. Porque a veces sucede eso. Hay personas que le dan a uno una ofrenda para la iglesia y uno simplemente la entrega al tesorero o la echa ya en la coca cuando están recogiendo la ofrenda, pero nadie tiene que darse cuenta cuánto da usted, quién está dando. Si dan una ofrenda especial, es bueno que ustedes digan, tengo esta ofrenda especial, me la dieron. A veces las personas pueden dar una ofrenda especial para un propósito. Por ejemplo, se dan cuenta de que falta una lámpara y la lámpara nada que la arreglan, nada que la arreglan. La persona puede decir, yo voy a dar la ofrenda para arreglar la lámpara, pero no lo está dando por un interés, ¿verdad? Quiere arreglar algo. Y esa lámpara es para el beneficio espiritual, porque vamos a tener buena luz para poder leer la Biblia, poniendo este ejemplo. Entonces, mucho cuidado con el tema de las ofrendas y unida con el orgullo pecaminoso, unida con la vanidad, unida con el interés, que es lo que hoy en día nos damos cuenta, con aquellos que siembran, aquellos que dan diezmo, por eso dan diezmo mucho, para que Dios les triplique, les cuadriplique. Primero Eduardo y después Benjamín. Pastor, perdóneme, siempre el tema del dinero es un tema complicado también. Claro que la ofrenda puede ser muchas cosas, ¿no? Yo tengo dos preguntas básicas. La primera es que pueden haber hermanos con necesidades económicas y hermanos con necesidades básicas, como alimento, digamos, un tema de salud. Entonces, mi primera pregunta va, digamos que ese comité o ese grupo de personas de la iglesia que están a cargo de ayudar a la administración económica de una manera razonable, va a aportar de estas ofrendas en relación específica a la necesidad de esa persona, obviamente, o dinero, si es una situación emergencial, o comida. Porque mucha gente dice, mira, ¿cómo voy a escuchar de la palabra de Dios si mi barriga está vacía? Primero deme de comer, ayúdeme en mi necesidad y quizás ya escuché eso, yo puedo escuchar la palabra. Esa es una pregunta. Y la segunda es que en toda situación administrativa de dinero, y creo que la iglesia no escapa a esa circunstancia, hasta para no crear susceptibilidad entre los hermanos, muchas iglesias hacen una prestación de cuentas, o sea, no con el afán de hipocresía o de autohalago, pero muestran lo que se ha hecho con los ahorros y las ofrendas en beneficio social, en actividades sociales, en visitar enfermos, en ir a la cárcel, etc. Entonces, mis dos preguntas son en base a eso, pastor querido, por favor. Gracias. Jesús una vez le preguntó Judas por qué gastaron tanto dinero en él en un perfume. Y se acuerda que Judas dijo, mire, es que hay que dar a los pobres. Y bueno, sabemos la actitud de Judas, de que él no ayudaba a los pobres, sino que se guardaba el dinero. Esa es una parte que hay que ver. Y
primero que todo, nosotros siempre necesitamos enfatizar que la ofrenda es para algo espiritual, ¿cierto? Eso no quiere decir de que no vamos a poder ayudarte cuando en vez a un hermano en la fe que tenga una necesidad, pero que sea una necesidad conocida, porque usted sabe que crear dependencias es muy fácil. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con eso y sobre todo con la ayuda social. ¿Podemos dar ayuda social? Sí, pero ¿cuál es el propósito? Entonces, cuando tengan ustedes su grupo sembrador, su comité que maneja las ofrendas, pues es bueno tener las reglas claras y decirle a la gente cuándo ayudar y cuándo no. Porque nosotros generalmente nunca ayudamos a la gente que llega nueva, porque mucha gente va de iglesia en iglesia buscando ayuda económica y ese no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es la salvación de las almas. Y en cuanto a lo otro, de dar ayudas, dar informes, perdón, pues sí, hay que hacerlo. Y hay que ser muy prácticos, muy transparentes con eso. Porque cuando usted mantiene la iglesia informada, va a ser muy fácil cuando hay necesidades. Entonces, si usted simplemente habla cuando hay necesidades y la gente no se da cuenta qué ofrendas hay, en qué se ha gastado, pues eso no es justo, porque la ofrenda es de todos, ¿verdad? Es para Dios y es de todos. Entonces hay que dar esos informes mensuales, explicar bien qué es lo que se hace, cómo se hace y para qué se hace. Benjamín. Gracias. Bueno, muy acertadas las preguntas del hermano Eduardo. Mi comentario sería el siguiente. Con respecto a los problemas que algunas personas presentamos, sea de salud, eso realmente en nuestra naturaleza pecaminosa son los que la gran mayoría buscamos, pero los nuestros son las almas y eso hay que tenerlo bien claro. Lo que trato de decir es lo siguiente. Inicialmente hice el comentario del tema de las actividades. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Una actividad independiente de las ofrendas se podría utilizar para un problema de salud, digamos, que sea una cantidad fuerte? ¿Se haría una especie de recolecta independiente de las ofrendas? Y a las personas que dieron la colecta se les responden las cuentas. ¿Sería como una estrategia personal para ayudar a los que tengan cosas así como urgentes, que inclusive ellos participen en la actividad para lograr el propósito? No sé, es algo que se me ocurre en este momento. ¿Sería adecuado, hermano Henry? Porque es que las ofrendas evidentemente es para la iglesia, pero estamos hablando del grupo, digamos, con la canasta, porque no se trata solamente de dinero. Tengo entendido que puede ser ropa, alimentos, ese tipo de cosas. ¿Podría hacerse, repito mi pregunta, la actividad con fines económicos digamos, en una manera de recolectar dinero independiente a la ofrenda? Todo depende, ¿cierto? Y volvemos a lo mismo, sí y no. Entonces, sí, porque si tenemos posibilidad de ayudar, pero siempre recordando el énfasis, no es ayudar a las personas en eso, porque otra vez, muchas personas son expertos y aún de la iglesia, hay hermanos que son expertos en aprender a crear lástima y crear necesidad. Entonces, eso no quiere decir que no nos vamos a preocupar por los otros, sino que hay que conocer bien las personas. Y lo otro es que eso otra vez tiene que ser una decisión de varios, no de uno, porque muchas personas me ha pasado por experiencia. Cuando usted les da, ahí está. Cuando usted no les da, no van a estar. Entonces, ¿qué se le ha hecho? Se le ha hecho es un mal, porque muchas personas uno les puede ayudar para un examen médico, para una operación, para cualquier cosa difícil, pero cuando no hay esa ayuda, la persona brilla por su ausencia. Entonces, por eso siempre hay que canalizar bien las cosas. Hay momentos de que es importante prestar ayuda. Por ejemplo, cuando estuvo la pandemia, pues la iglesia prestó algo de ayuda a algunos, ¿cierto? Que sabíamos que no tenían empleo, que había eso, pero se dio esa ayuda y esa ayuda se dio una sola vez. Entonces, muchas personas que dicen,
Ay, vamos al grupo de Benjamín que allá le ayudan para una operación, para algo médico. Y cuando menos piensa, están llevando gente, pero sencillamente es por eso y no por lo más importante, que es lo espiritual. Entonces, nunca podemos usar las ofrendas como para atraer la gente o que les vamos a ayudar, porque ese no es el propósito. Que vengan es por el sentido que es. ¿Qué es? ¿Cuál es el sentido del espiritual? Sergio. Gracias, Pastor Henry. Mateo 6:6 enseñó que los actos rectos de devoción deben hacerse por razón correcta. Y esto es lo que enseñó Jesús. Y nosotros como líderes, cuando se va a tomar la ofrenda para ayudar a algunos hermanos, se tiene que tomar por decisión del comité, de los líderes de la iglesia. Y si están todos de acuerdo, se puede ayudar al hermano. Pero si no se está de acuerdo y uno ve, como usted bien lo dice, que se acostumbran, no corresponde, porque ya se vuelve un hábito. Y esa decisión tiene que pasar por todos. Muchas veces es cierto, la ofrenda ayudan a los hermanos, pero también tiene que ayudar a nuestra iglesia a poder pagar las cuentas, porque la iglesia no se mantiene sola. Es gracias a nuestras ofrendas que la iglesia se puede mantener con luz, se pueden pagar los servicios de internet, incluso se pueden hacer con la ofrenda, ofrendas de amor, que falta algo a la iglesia, y con esa ofrenda se va compensando el empuje para poder comprar lo que uno no puede salir de nuestro bolsillo, sale de las ofrendas de amor. Luis. No, disculpa, se me quedó la mano levantada. Disculpa. Muy bien. La pregunta 3, tenemos la motivación para dar las ofrendas en la predicación de la ley o el evangelio y demuestre bíblicamente este punto. El capítulo 15 de Corintios estudiamos acerca de la resurrección. Y cuando hablamos de la resurrección, todo eso es doctrina del evangelio. Y vemos cómo Pablo dio el brinco. O sea, explicó la doctrina del evangelio, la resurrección, el perdón de los pecados, y dio el brinco para hablar acerca de las ofrendas. Entonces, aprendemos del ejemplo de Pablo, cómo usó el evangelio para motivar a los corintios a coger esa ofrenda para los santos. Y es lo que nosotros siempre necesitamos recordar. ¿Qué recordar? Cuando estamos motivando a que los hermanos y todos nosotros también nos motivamos a vivir diferentes, a hacer obras para la gloria de Dios, es movido por el evangelio, no por la ley. Por esto, Pablo también en 2 Corintios nos presenta un pasaje. ¿Quién desea leer 2 Corintios capítulo 8, versículo 9? ¿Quién desea leerlo? Sergio. Yo puedo leer, pastor. Eduardo, ¿quieres leer? Adelante, hermano querido, siga nomás. Gracias, Eduardo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y aquí la pobreza que habla este pasaje es la pobreza física. El dueño del mundo no tuvo un hospital, no tuvo una casa. Siempre recuerden lo que él dijo. Los animales tenían donde dormir, donde vivir. Él no. En su sepultura no tenía una tumba. Pero ¿por qué hizo esto? ¿Cierto? Para darnos a nosotros la verdadera riqueza. Y aquí ya esta riqueza es la espiritual. ¿Y esto a qué nos enseña? De que otra vez, cuando nosotros vamos a motivar la iglesia, vamos a motivar el grupo sembrador para dar ofrendas, esa base del evangelio, en amor y agradecimiento a Dios. Y eso tiene un propósito claro. Vamos a ver unos ejemplos que nos muestra el correcto uso del evangelio, cómo el evangelio produce agradecimiento. Y con el agradecimiento vamos a dar ofrendas a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 5. ¿Quién desea leerlo? Segunda de Reyes 5:5. 5:15, perdón. 5:15. Amén. Dale.
Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. El que está hablando aquí es Naamán el sirio. Y ustedes conocen la historia de él, que era un hombre leproso. Y cómo fue a buscar ayuda en Eliseo, que es el profeta, el varón de Dios. Cuando Naamán fue curado de la lepra, vemos su actitud. En amor y agradecimiento le dio un presente a Eliseo. Entonces vemos que también muchas personas van a querer dar ofrendas a ustedes. Recíbanlas. Cuando ustedes vayan a una casa a enseñar la palabra de Dios, y usted sabe que en esa casa hay dificultades económicas, pero en esa casa quieren ofrecerles un arrocito con huevo, recíbanlo. Son las ofrendas que las personas, que los hermanos nos dan. No, nunca digamos, ay, no, hermano, es que usted tiene más necesidades que yo. No, es por amor y agradecimiento a Dios que quieren dar algo a nosotros, bien sea en dinero o en especie. Siempre recibamos, ¿cierto? Aquí vemos ese ejemplo, pero sabemos que se da esta ofrenda movido por el evangelio. Vamos a buscar Nehemías 10, versículos 32 al 39. Nehemías 10, 32 al 39. ¿Puedo, hermano? Dale. Nehemías 10, 32 al 39. Nos impusimos, además por la ley, el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de la expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo, acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley. Y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite, para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. ¿Y qué estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo? Y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví, la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Nehemías, gracias hermano. Nehemías, sabemos que él existió en los tiempos del rey Ciro y recordemos que
Ciro, rey de Siria, ellos fueron los que vencieron a los babilónicos. Pero los babilónicos habían tomado cautivos a los israelitas. Y recuerden que cuando tomaron cautivos a los israelitas, destruyeron el templo, destruyeron la ciudad, y bueno, ellos estuvieron esos 70 años en cautiverio. Nehemías le tocó el tiempo con Esdras. Cuando ustedes estudien Nehemías, estudien también Esdras. O si estudian Esdras, estudien Nehemías para poder entender más la historia bíblica. Porque ellos trabajaron juntos. ¿Para qué? Para no solamente la reconstrucción de la ciudad, sino también del templo. Pero en este versículos que leímos, vemos cómo Nehemías estaba animando a la gente a separar para el templo, a separar para los sacrificios, a separar para las ofrendas, para los levitas, para los sacerdotes, dándole prioridad ¿qué? A lo espiritual. Pero ¿por qué estaba él haciendo esto? Movido otra vez por el amor y el agradecimiento. Dios había permitido de que ellos volvieran a su tierra, a Israel, a Jerusalén, a volver a hacer las murallas, a poder ser de nuevo un templo. Y le tocó muy difícil, porque ahí nos damos cuenta que los samaritanos fueron una oposición fuerte, pero más sin embargo pudieron avanzar. Pero el punto es, ¿por qué daban todo esto? Motivados por el amor y el agradecimiento a Dios de que había permitido de que volvieran otra vez a su tierra. Entonces tenemos dos ejemplos del Antiguo Testamento. Ahora vemos un ejemplo del Nuevo Testamento. ¿Quién desea leer Lucas 19:8? Lucas 19:8. Amén. Dale, Zoilo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Amén. Entonces aquí vemos este fruto de fe, este fruto de arrepentimiento de Zaqueo. Recordemos que él era un jefe de los publicanos, y los publicanos no tenían buena fama dentro de los judíos, porque eran considerados personas que los traicionaron, porque eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano cobrando impuestos, y además de esto les robaban. Pero cuando creyó, cuando el Espíritu Santo le dio la fe en Cristo Jesús, ¿qué hizo él? Dio la mitad de sus bienes a los pobres y también devolvió a quien le había robado. Entonces, ¿por qué hizo esto? Movido por el amor, por el agradecimiento, por ese gozo que tenía de tener a Jesús allí en su casa, porque el versículo 10 nos dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quién estaba perdido? Zaqueo, al igual que usted y yo. Entonces, todos estos pasajes bíblicos sirven para que ustedes puedan animar a las personas cuando estén hablando de consejería o en una clase o en un sermón. ¿Qué motiva a dar la ofrenda? El evangelio, el agradecimiento a Dios. Vamos a ir ahora a Hechos, capítulo 22, versículo 10. Hechos 22, 10. Amén. Dale. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Muy bien, aquí Pablo recordando su conversión y vamos a concentrarnos en la primera parte del versículo. Él en amor y agradecimiento a Dios que preguntó, ¿qué haré, Señor? Y eso es una buena pregunta para animar a los hermanos y cuando estamos hablando de las ofrendas. ¿Qué haré, Señor? Es más, cuando nosotros estamos en el rito de la confirmación, cuando hay un hermano que se está confirmando en la fe, se hace esta pregunta.
promete servir al Señor con tus bienes y talentos. Y contestamos sí con la ayuda de Dios. Y eso es en amor y agradecimiento que nuestra prioridad va a ser pues dar nuestra ofrenda. Vemos otro ejemplo, Gálatas 4:15, el ejemplo de los Gálatas, que nos dice: ¿Puedo? sí, mi hermano. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Y aquí Pablo, cuando les está exhortando a ellos, recuerden que los judaizantes habían hecho mucho daño entre los Gálatas, pero Pablo les muestra de que ellos en amor y en agradecimiento aún quisieron darle todo, todo, todo. Y Pablo vio ese amor de ellos hacia él. Y por eso Pablo dice, si yo hubiera querido, le hubiera sacado sus ojos. Sí, sus propios ojos se los saca. Entonces aquí vemos cómo los Gálatas estaban agradecidos con Pablo, que era para él, ¿cierto? Y él agradece esto. Él agradece esto. Entonces aquí vemos cómo los Gálatas en amor y agradecimiento a Dios daban a Pablo. Y un último pasaje está en Hechos 28:10. Hechos 28:10, ¿qué dice? Amén. ¿Sí oílo? Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue la bendición allí? Que él está contando cómo cuando ellos estaban invernando en esa isla, pues tuvieron esa bendición de poder proveerse lo que necesitaban, ¿cierto? ¿Y por qué? Otra vez, conectados con el amor y el agradecimiento a Dios. Esos son unos versículos, no son todos. Ustedes pueden encontrar más versículos para motivar a los hermanos con el evangelio. Entonces, recordemos, hay una situación. ¿Cuál es la situación? Somos perdonados. Tenemos el mejor regalo. Ahora, en amor y agradecimiento a Dios, pues vamos a responder en nuestra vida de santificación, pues no solamente con nuestras vidas alejados del pecado, sino que también una manera de mostrar nuestro agradecimiento es con las ofrendas. ¿Preguntas, comentarios con este punto? Benjamín. Bueno, muchas gracias. A ver, hermano Henry, algo que sí me está quedando bien claro es que hay que tener mucho cuidado en identificar a quién o a quiénes estamos hablando del evangelio, porque ese es obviamente quien no entienda la obra de Cristo, la doble sustitución, jamás va a entender qué es dar por amor. Y esto me recuerda Primera de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 7, dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Muy bien. El idólatra no va diciendo, por eso nos ha enseñado que en amor a Él y en gratitud todo es posible. Ese es mi comentario, hermano Henry. Muchas gracias. Claro que sí. Muy bien. Ahora
aquí vamos a terminar de contestar una parte de la pregunta de Eduardo que hizo hace unos minutos atrás. ¿Cómo enseñar usando 1 Corintios 16:2 a un hermano que no entiende o no tiene la costumbre de dar ofrendas al Señor? Por eso es muy importante mostrar el propósito de la ofrenda. Mire Pablo cómo muestra ese propósito: ayudar a los santos. Jerusalén había pasado por un tiempo de hambruna, allí estaba el centro del cristianismo y estaban agradecidos porque de allí salieron los apóstoles a predicar, pero estaban pasando ese tiempo de hambruna, tiempo difícil. Entonces vemos cómo Pablo tenía un propósito para la ofrenda. Y nosotros también necesitamos explicar ese propósito. Pero otra vez, ese propósito no debe ser tomado o aceptado o votado por una sola persona. Por eso el grupo sembrador, cuando los estamos invitando, animando a dar las ofrendas, pues es para varias cosas. Puede ser para una silla, puede ser para un pequeño radio, o sea, a medida que se van necesitando las cosas, se va hablando con el grupo, que el grupo vaya viendo que se está usando todas las cosas para la iglesia. ¿Y cuál es ese propósito? El cuidado de las almas. Por ejemplo, no es malo pagar un local, un arriendo para estar con la iglesia, siempre y cuando se pueda pagar, porque vamos a estar cómodos. Yo recuerdo hace muchos años cuando estaba yo en el seminario, nos contaban los profesores que iban a Cuba que los hermanos hacían el culto muy temprano en la mañana porque lo hacían en el patio de la casa del pastor. Y lo hacían y cada uno tenía que llevar una silla porque no habían sillas. Y lo hacían temprano por el tema del calor, porque, bueno, al ser Cuba una isla, las temperaturas son más altas. Entonces, antes de que pegara duro el sol, lo hacían. Entonces, muchas veces cuando estamos en lugares cómodos, o por ejemplo, como estamos estudiando acá, pues ustedes saben que en ningún momento Academia Cristo ha cobrado nada, ni tampoco va a cobrar. Pero en algún momento ustedes en amor y agradecimiento a Dios, puedo ayudar con algo de ofrenda, ¿cómo lo voy a hacer? Porque por medio de esto muchos otros van a conocer el Evangelio y ese es otro propósito para dar ofrendas, para la misión, para que otros conozcan la palabra de Dios, para pagar a un misionero, o para pagar un viaje, o para ayudar a pagar esta plataforma que tenemos de Zoom, o para poder pagar los videos, o todo eso. O sea, todos los que hicimos videos lo hicimos gratis, pero eso hubo que pagar alquiler de cámaras, hubo que pagar alquiler de luces, porque nosotros no tenemos nada de esas cosas, ¿verdad? Hubieron hermanos que prestaron sus dones, pero había que conseguir otras cosas. Pero todo eso es a nivel de las ofrendas. Entonces, con las ofrendas, mire que siempre está enfocado a lo espiritual, a cuidar el templo de Dios, que somos nosotros. Siempre que haya una decisión sobre una ofrenda, hay que preguntarnos, ¿en qué va a influir a nuestros hermanos? Entonces, si estamos pagando un local, va a haber comodidad, tranquilidad, silencio, para poder dedicarme ese rato a escuchar de la palabra de Dios. Si con eso vamos a pagar y decidimos pagar con una ofrenda a nuestro sembrador, nuestro pastor, es porque queremos que él dedique un buen tiempo, el tiempo que sea necesario y suficiente a preparar una buena clase, un buen sermón, a una buena consejería, a visitar los hermanos que no han vuelto, visitar los enfermos. Si nosotros decidimos que necesitamos las ofrendas para imprimir los cursos, pues para eso son las ofrendas, es para el bien espiritual. Por eso esa es la prioridad y es lo que hay que enseñar. Entonces, cuando una persona no entiende por qué dar la ofrenda, siempre tenemos que tratar de explicar qué, el propósito. Y ojalá ese propósito no sea personal, ojalá ese propósito no sea egoísta, porque conozco muchas historias. Conozco la historia de un grupo, ellos estaban recogiendo dinero para comprar un templo, pero ellos estaban como muy selectivos con el templo y tenían un buen dinero, un buen capital. Y ustedes saben que existen esos lugares donde hay inversiones, inversión de valores, y ellos decidieron invertir allá, pero eso no fue toda la iglesia, fueron algunos líderes que decidieron eso,
un tema tan complicado. Y bueno, Benjamín sabe de quién estoy hablando, de Interbolsa, y ellos invirtieron en esa cosa de Interbolsa y de la noche a la mañana en las noticias apareció aquí en Colombia que la gente de Interbolsa se voló, se fue con todo el dinero de mucha gente cayó ahí, porque eso era una empresa antigua que la gente invertía y ellos invertían en otras cosas y se veía pues como las ganancias. Yo no soy muy experto en eso, pero lo que yo sí sé es que esta gente se puso de selectiva a buscar un lugar, un templo, que lo querían de estrato 10 y quisieron invertir las ofrendas que les habían dado para eso, porque a ellos les habían dado una ofrenda para eso, y ellos la invirtieron sin consideración y perdieron todo. ¿Y qué consecuencia trajo eso? Problemas a la iglesia, ¿verdad? Entonces, las ofrendas no es para hacer inversiones, las ofrendas no es para prestar a intereses, las ofrendas no es, venga, présteme que yo mañana se la entrego. No, la ofrenda es la ofrenda. Eso es lo que hemos destinado para Dios. Por eso hay que entender, Dios, Él es santo, Él es perfecto, Él sabe todo. Claro, Él conoce las denominaciones de los billetes, pero Dios no está viendo cuánto billete está dando usted, Él ve su corazón. Y Dios no necesita nada de nuestro dinero. Lo que pasa es que con esas ofrendas hacemos cosas para nuestro cuidado espiritual y para llegar a otros. Y por eso esa plata es sagrada. Eduardo. Pastor, una última pregunta. Nosotros que estamos en grupos sembradores, y obviamente el objetivo en algún momento, si es la voluntad de Dios, Dios mediante, ser del grupo de iglesias de Wales, obviamente, yo voy a la pregunta, aquellos que viven de la iglesia, o sea, que tienen actividades como misioneros, pastores, sin citar nombres y apellidos, creo que has explicitado que eso es una decisión de la iglesia, o sea, seguramente debe haber en nuestra institución, de nuestros líderes, alguien que maneja estas ofrendas y ese grupo de personas es que él decide aportar o auspiciar, digamos, un sueldo o el mantenimiento de los viáticos de ese misionero. Pero eso es una comisión, obviamente, supongo que de muchas personas, o estoy equivocado, pastor. Sí, así es. Entonces, ¿cómo funciona? Porque no es ningún secreto. En Estados Unidos, ustedes saben que está el sínodo de Wisconsin, los cuales son los que patrocinan todo esto. Allí hay 1.400 iglesias, 1.400 congregaciones que son luteranas confesionales. Y las congregaciones que hay allá no son como las nuestras, de 100 o de 50 personas, o de 20 o de 10, ¿no? Allá hay congregaciones, como son tan antiguas, hay congregaciones de 3.000, de 5.000 personas. Y hay congregaciones de mucha gente. Es más, he escuchado de congregaciones que tienen hasta 3, 4 pastores que lo sostienen, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace Wells con todas esas ofrendas? Wells, pues ellos ayudan, porque ellos tienen colegios, tienen universidades allá dentro de Estados Unidos. Entonces, con todas estas ofrendas, ellos mantienen lo que son las universidades, los colegios, no todas las iglesias, porque antes las iglesias ayudan a mantener el sínodo. Y como dan esas ofrendas, el sínodo también saca para la misión. Y el sínodo está dividido en misiones locales, que es lo que hace en Estados Unidos, y la misión que hace afuera, en los 5 continentes, porque el sínodo tiene misión en los 5 continentes. Entonces, hay algo que se llama misiones mundiales. Misiones mundiales lo conforman hermanos en la fe que tienen los dones para eso, y ellos entienden todo lo que está pasando en el mundo, y ellos son los que determinan a quién se le paga, o dónde van a dar esta ofrenda, cómo se va a trabajar aquí, necesitamos tantos misioneros, necesitamos esto, ¿verdad? Eso es lo que pasa realmente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el nuevo sínodo que está empezando? Pues nosotros, las iglesias que empezamos, estamos dando ofrendas, y esas ofrendas es para qué. Discúlpeme, yo conecto mi computador. Y esas ofrendas es para qué? Para lo mismo. Por ejemplo, vamos a viajar a Venezuela pronto. Pronto voy a conocer a nuestro hermano Luis cara a cara, si Dios permite. Entonces,
para eso necesitamos ofrendas. Entonces, de ahí se van recogiendo y anoche estuvimos en una reunión, se habló de esa necesidad, se votó del viaje y cosas así por el estilo, ¿cierto? Pero nunca se hace nada a título personal. En la iglesia en Colombia hay una iglesia nacional. Esa iglesia nacional tiene una junta directiva, que son los que toman esas decisiones. Entonces, por ejemplo, esa junta directiva en el año 2010 me llamó a mí. Bueno, Henry, queremos que usted sea el pastor misionero, porque yo primero era pastor de esta congregación, ahorita en Medellín, con pastor Tony. Pero en el 2010 me dijeron, queremos que se dedique usted a la misión afuera, aquí en Colombia. Entonces, ellos se entienden para cuando yo viajo o otras cosas, pues ellos lo cumplen, hacemos tratos, como se dice, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que todo lo hagamos entre varios, ¿sí? Alguna vez ustedes van a estar dentro de esas juntas, pero otra vez hay que entender bien la visión de la iglesia antes de tomar decisiones y pensar bien en el propósito. Esa es la clave, el propósito. Ustedes, aquí Pablo, ¿qué nos enseña? Ayudar a los pobres, ¿cierto? Y cuando nosotros estamos hablando de las ofrendas, es muy importante ser claros, claros. Que gastamos en un ventilador. ¿Y para qué el ventilador? Hay que explicar. Si hay, es muy sencillo y puede sonar gracioso, pero es verdad, a nosotros nos pasó. Cuando las mujeres llegan a cierta edad que empiezan a subirse los calores, ¿cierto? Usted veía a las hermanas aquí en clase con un ventilador de mano, ellas haciéndose en toda la clase así, hasta que la junta dijo, vamos a poner ventiladores para que las hermanas, o abanicos, para que, y se les dijo, este lugar es especial para ustedes, para que estén cómodas, ¿cierto? Son ejemplos que ponemos, ¿bien? Y Pablo nos enseña una clase aquí, en cuanto a la forma de dar ofrendas, y está en 1 Corintios 16:2, ¿cierto? ¿Qué dice esos aspectos de ese programa de ofrendas? Primero, es darlo con regularidad. Por eso él dice cada primer día de la semana. Y cuando habla del primer día de la semana, estamos hablando pues de que ellos se reunían el domingo. No sé el día que se reúne el grupo sembrador de ustedes o cuando nos reunimos. Pues hay que dar una ofrenda con regularidad, ¿verdad? No estamos hablando de cuánto, sino de darla seguido. El otro programa, o dentro de este programa básico que Pablo nos enseña, la mayordomía, pues hay que planear. Es decir, ¿cuánto voy a dar? ¿Cuánto voy a dar? Entonces, si yo ya separé, yo recibo mi salario o recibo algo y lo que hay en mi corazón, eso es lo que voy a dar de ofrenda, eso es para la ofrenda, ¿sí? No es que la esposa llega y nos diga, no tengo huevos. Ay, Señor, perdóname, lo que había guardado para la ofrenda. No, si ya lo separamos para eso, respetémoslo. ¿Cierto? ¿Por qué? Es en amor y agradecimiento a Dios. Bien, hasta ahí. Y lo otro, hay que dar individualmente, ¿cierto? Cada uno de vosotros, dar nuestra ofrenda y en forma que proporcional, según Dios haya prosperado. Recuerden, si cuando lean el sermón, si no lo han leído, la diferencia entre el diezmo y la ofrenda, eso lo vamos a hablar en la clase del viernes. Pero aquí, este plan de mayordomía que nos enseña Pablo es muy claro. Dar la ofrenda con regularidad, planear cuánto dar, hacerlo pues de manera individual y en una forma proporcional a lo que nosotros podemos. No se metan en cosas grandes cuando estamos empezando, porque no queremos cargar a nadie. Usted, por ejemplo, le dice a los hermanos, bueno, los invito para que vengan al teatro Berlín, pongo este ejemplo. Allá los invito para el grupo Sembrador. Y la gente, bueno, va y luego usted les dice, es que yo tengo que pagar $100 la hora en este teatro. La gente, ¿cómo así? O muchos van a empezar cargados. Por eso es muy importante como estamos empezando con el grupo Sembrador. ¿Dónde empezamos? En casa. No hay cargas. Y si se empieza a recoger una ofrenda, pues ustedes mismos se van a dar cuenta para qué se necesita.
¿cierto? Para el mismo grupo sembrador. Y a medida que va creciendo, pues claro, podemos tener un lugar. Pero si somos buenos comunicadores, si enseñamos bien la motivación del evangelio, la gente va a dar. Y yo he vivido eso con grupos que yo he empezado, que se han vuelto iglesias, y uno se sorprende todas las cosas que se han hecho, ¿cierto? Hay partes acá en Colombia que yo viajo y ellos pagan todo, como se dice. No, pastor, como usted viene, nosotros vamos a pagar, porque nosotros siempre nunca, pues muy rara vez nos quedamos en hoteles. Cuando ofrecen donde quedarnos, nos quedamos en las casas de los hermanos. Entonces muchas veces ayudan con otras cosas y todo eso es ofrenda. ¿Bien hasta ahí? Entonces, ¿qué es lo importante? El propósito. Y acá la última pregunta para esta noche. ¿Cómo podemos enseñar usando la despedida de Pablo que no es necesario tener un templo para alabar al Señor? Miren, mis hermanos. Usted antes le preguntaba a alguien para empezar una iglesia, ¿qué se necesita? Muchos decían, necesito unas sillas, necesito unas bancas, un pastor, un proyector, un televisor, necesito, o sea, hablan de una infraestructura material, pero no hablan de lo importante. Por eso todo eso hay que estar construyendo con su avena, con paciencia, con amor. Cuando ustedes empiezan el grupo sembrador, así sea con una persona, y con esa persona usted coge la constancia. Por ejemplo, yo me reúno con esa persona los jueves a las 2 de la tarde, ahí ya se empezó algo. Cada jueves a las 2 de la tarde estamos reunidos estudiando la Biblia. Y cuando llega otro, sí, estamos los jueves a las 2 de la tarde y se va reuniendo la gente los jueves a las 2 de la tarde. Van llegando y así con paciencia se va caminando. Entonces vemos en lo que Pablo nos enseña en 1 Corintios 16, 19. Mire cómo habla en plural. Dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Cuando estamos estudiando el Nuevo Testamento nos damos cuenta que no habían templos. El único templo que existía era el de Jerusalén. Pero ellos, ¿dónde se reunían? En las casas. Aquí vemos el ejemplo de Aquila y Priscila. Mire cómo habla del plural, las iglesias en Asia. Y eran muchas iglesias, pero ¿dónde estaban? En las casas. Y hay muchos ejemplos. Cuando estudiamos Hechos de los Apóstoles aprendemos mucho de eso. Por eso el principio de Academia Cristo es ese, empezar el grupo sembrador ¿a dónde? En las casas. Y poco a poco se va dando la forma. Y no crean y tampoco se dejen llevar de que para tener una iglesia necesito un local grande, cómodo, porque eso es lo que muchos creen, que para que una iglesia sea seria necesitan un local. Para que una iglesia sea seria necesita la doctrina, que se predique la doctrina sana, que se predique la ley y el evangelio. Eso es una iglesia sana. Entonces, aquí es muy importante aprender de que para alabar a Dios no necesitamos un templo. Por eso, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, que se da tanto énfasis en que Dios sí tenían que adorar en un templo, en el templo de Jerusalén, los sacrificios en el templo de Jerusalén, había un lugar, todo eso estaba señalando dónde se iba a adorar a Dios, en el otro templo. ¿Cuál es el templo? Nosotros. ¿Cómo adoramos nosotros a Dios? Por nuestras vidas. ¿Cómo adoramos a Dios? Viviendo diferente. Y cuando estamos reunidos 2 o 3 en su nombre, allí está Él. Entonces, si nosotros entendemos el principio bíblico de cómo ser sembradores, empezar en una casa, o empezar en un lugar, en un parque, en una tienda, o donde nos invitan, y somos persistentes, pues poco a poco se va llenando la bendición. Y eso nos anima mucho, porque vamos a ser coherentes con el mensaje que predicamos. Estamos centrados en el mensaje. ¿Preguntas, comentarios hasta acá?
Muy bien, hermanos. Vamos a terminar con oración. Diosnel, ¿nos escuchas? Pastor, tengo Sí, una Luis. pregunta, pero fuera de la clase. Dale, Luis. Entonces, nosotros nos vamos ahora la semana que viene y regresamos en mayo. Sí, sí, salen a vacaciones y pronto van a recibir información. El próximo curso se llama La Ley y el Evangelio. Y bueno, Ajá. pues usted ya tienen los créditos de esta clase, que son 3 créditos, son 60 horas de clase. Y recuerden que las 60 horas de clase es combinado lo presencial, o sea, este espacio con lo que ustedes invirtieron estudiando. Y ahí están las 60 horas de clase. Y luego sigue Ley y Evangelio, el misionero Joel va a guiar esa enseñanza. Luego sigue la hermenéutica, el profesor Julio Escarruns va a llevar esa clase. Y por último, la dogmática, uno de los misioneros la va a enseñar, otro de los misioneros la va a enseñar. Pero aquí vamos a estar pendientes de todos ustedes, de que sigan Y, avanzando, sigan creciendo. y usted tiene otra materia que dar acá, o usted esta es la única materia o no lo vemos más. No lo sé todavía, porque siempre hay otras actividades con el sínodo, ¿cierto? Entonces, posiblemente nos veamos en otras materias que podemos dar, ¿sí? Porque ese tema Ok, de la consejería, pues como les mencioné, es un tema que he tenido preparado hace muchos años. Tal vez si nos vamos a encontrar en otro tema hablando de la teología pastoral, lo más posible, pero o- no prometo ok, porque, no sé, sí, porque es otro, ese es otro curso que escribí, que tengo escrito y que podemos hacer, pero ahí vamos adelante. ¿Bien? no se lo guarde, Sí. sáquelo, hay que sacarle el polvo. Sí, sí. Ok, gracias, pastor. Muchas Muy gracias. bien. Diosnel, ¿puedes despedirnos con oración? Y pastor, amado Dios Todopoderoso, doy gracias a Dios por la gran bendición para llegar a esta altura de conocimiento de la Sagrada Escritura. Y también que llenen las bendiciones al pastor Henry y a todos mis hermanos de varios países. Gracias para mí por el conocimiento del evangélico. Conocí a mis hermanos, hermanas. Y también a la vez enseñamos a todos mis hermanos, hermanas, vecinos, paisanos y toda persona corriente de estos lugares. Y doy gracias a Dios a todos los hermanos que llenen cada día más día de conocimiento, sabiduría, amigos. Y siempre que le guía la luz de Dios en todo momento en su camino para que no tropiecen en pie en la oscuridad. Y bendición para todos, mi hermano de Academia Cristo. Y amén. Amén. Muy bien, ¿puedes despedirte? Sí, Pastor Henry. Parece que este ya casi último curso de esta semana, ¿verdad, Pastor Henry? Sí, hoy y el Y viernes nos podemos vemos. ver el viernes y también a todos mis hermanos y que esté hasta hoy para seguir con la Academia de Cristo y que tenga, Pastor Henry, buenas noches y a todos mis hermanos y hermanas. Luis, Yo mañana, si Dios quiere, tengo un largo viaje hacia mi pueblo natal. Me voy, si Dios quiere, con mi familia. Ya voy a ver bien en las clases. qué bueno. Luis, Bueno, sí, vamos a darle las gracias a nuestro Dios eterno y gracias, pastor, por tenernos a usted, de verdad, muy agradecido. Esperamos verlo nuevamente el viernes y otros momentos Miedo. más, porque de verdad, como profesor, eh, ha, ha dado la pauta. Muchas gracias a todos mis compañeros y bueno, nos vemos el viernes. Amén. Eduardo, Eduardo, Benjamín, Amén.
Juan capítulo 3, versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Sergio, Muchas gracias, hermano Henry, por la clase de hoy. Bendiciones. bendiciones. Sergio, Muchas gracias, Pastor Henry. Muchas gracias a todos mis compañeros, porque de verdad ha sido una clase nutritiva espiritualmente. Y gracias por poder compartir con cada uno de ellos los trabajos, porque nos pudimos conocer más allá y poder compartir la sana doctrina y que nos une, que es el Evangelio sanador y el Evangelio perdonador. Un fuerte abrazo a todos y nos estaremos viendo el viernes. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su tiempo. Seguimos en contacto. Amén. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermano.